Seguimos a través de este espacio, amigos y amigas, y ahora nos movilizamos hasta la Asamblea Nacional. Ahí existen diferentes pronunciamientos por parte de los legisladores. También se ha hablado frente al trabajo que está tratando la Asamblea Nacional. Rolando Goye se encuentra en este punto y nos comparte algunas declaraciones y en este caso el respaldo que podría haber desde la Asamblea Nacional frente al trabajo que desarrolla la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Así que vamos de inmediato con Rolando para que nos cuente los detalles. Corapa informa. Y el país se integra, compañeros, les saludamos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles algunos de las reacciones y puntos que se están topando a propósito que para el día de mañana está convocado el Pleno de la Legislatura, en primera instancia para resolver lo que es la proforma presupuestaria 2024 y también dentro de que del orden del día es incluido lo que es el respaldo al trabajo que desarrolla la fiscal Diana Salazar. A propósito de esto, desde Pachacútec se ha mencionado que sí se respaldaría este pedido, así lo dijo Mariana Yumbay, y de la misma manera lo señaló el legislador de Construye, Jorge Peñafiel. Esto fue lo que mencionaron. Muy buenos días con todos y todas. Nosotros habíamos señalado en días anteriores que todo lo que implique el respaldo a la señora fiscal por el accionar que está cumpliendo y obviamente de acuerdo a las funciones que nacen de la misma norma constitucional, estaremos ahí para respaldar. Lo que sí hay que precautelar es garantizar una total independencia y en eso también hemos coincidido. El sistema de administración de justicia necesita una total independencia, que los jueces actúen en el marco del derecho, que aquellos jueces que lamentablemente hemos visto como en los últimos días en casos que está investigando desde la Fiscalía, resulta que jueces están involucrados en estos actos de delincuencia, entre otros. Por eso planteamos que debe haber una depuración de todo el sistema de administración de justicia. Hay jueces buenos, ellos tendrán que seguir trabajando ahí, pero los malos, los corruptos, esos merecen estar donde corresponde, en la cárcel y asimismo en el resto de instancias. En ese sentido nosotros respaldaremos el accionar de la señora fiscal, que esos casos siga investigando así como los otros casos que existen también de la época del señor Lazo, de la época del señor Moreno. Hay casos también que sí nos interesa que caminen, por ejemplo, aquellos casos de compañeros y compañeras que fueron totalmente ultrajados, que se quedaron sin sus ojos, que murieron en manos y por la agresión de la fuerza pública en la época de la señora Romo. De manera que esos casos también tienen que caminar. De manera que felicitamos, de hecho, el accionar de la señora fiscal. ¿Pero alcanza en lo político solo con la investigación que desarrolla acá la Comisión de Fiscalización? ¿O hay que concretar el pedido que algunos legisladores dicen, que se conforme una comisión más bien que incorpore a legisladores de bancadas legislativas, de partidos, movimientos políticos y avanzar con eso que usted dice, legisladora? No solo el tema de los nexos que podrían tener políticos con el narcotráfico, sino también de los jueces y de demás dependencias judiciales. Habría que analizar si es conveniente crear esa comisión aquí. Yo considero que hay organismos pertinentes que deben llevar adelante los procesos de investigación. En este caso, la Fiscalía. Tiene que empezar a actuar la Contraloría. Tiene que empezar a actuar GUAFE. O sea, hay instancias de control que lamentablemente actúan cuando les conviene y cuando no les conviene no actúan. ¿Y acá de manera que en la Comisión de Fiscalización? Bueno, ahí están llevando algunos casos y hemos visto con buenos ojos algunos casos y hay otros que no es procedente y en su momento nosotros tomaremos obviamente la decisión. ¿Es un termómetro para el juicio político? Ahorita están en el juicio político a Santos, en fiscalización tocar Zapata, y de ahí está en fila al juicio político a la fiscal. ¿Será un termómetro de la votación de mañana de lo que pueda pasar con ese juicio político? Puede que sí, puede ser el termómetro, pero yo considero, bueno, ha habido muchas coincidencias con algunas otras bancadas que estamos de acuerdo con las acciones que se está llevando adelante desde la señora fiscal y todo el sistema de la Fiscalía, y vamos a seguir en ese sentido respaldando tanto las acciones de ella y del resto de organismos. Deben empezar a actuar la misma Contraloría. Aquí el Contralor se posesionó y que
¿qué es lo que dijo? Que va a trabajar para transparentar y obviamente para también luchar contra la corrupción. Ahí queremos ver qué está haciendo el Contralor, si está también tocando los temas sensibles o también siguen guardándose esos casos, porque sí nos preocupa que hay casos que están durmiendo y otros que lamentablemente sí lo ponen los ojos sobre sus casos. Bueno, nosotros sin duda alguna daremos el apoyo a la señora Fiscal General del Estado, más allá de que efectivamente se pretenda poner un caso, 2 casos, 5 casos, 10 casos, todos los casos. Lo que tenemos que tener claro es las razones por las cuales ahora sí pretenden incluir algo que ya veníamos nosotros precisamente insistiendo en 3 ocasiones. Y la razón que nosotros hemos encontrado es que se pretende diluir la atención de la opinión pública en relación a los casos purga y metástasis, que son los casos que en este momento están siendo investigados a profundidad y que han causado esta sorpresa por parte de la opinión pública por la gravedad y por la profundidad que tienen los casos. Varias cosas. Aquí definitivamente vemos esa intención de diluir la atención en estos 2 casos específicos, que son los de la gravedad y que precisamente vienen a vincular directamente 2 personajes políticos, ex legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana y también de la bancada del Partido Social Cristiano. Es decir, el presidente de la Asamblea que responde a los intereses de la bancada social cristiana, impone un orden del día en donde ahora ya no es los casos purga y metástasis solamente, sino son todos los casos que la señora Fiscal General del Estado los tramita. Algo que a nosotros no nos causa ninguna preocupación ni ninguna sospecha de ningún tipo. Más bien dicho, reafirma nuestra posición de siempre haberla apoyado y de siempre estar junto a la lucha contra la corrupción. Pero sí nos sorprende que sea en este preciso momento que se pretenda hacer o promover esta resolución internamente en la Asamblea, porque precisamente se pretende diluir la atención de la opinión pública en relación a estos 2 casos que son el foco de atención de la opinión pública en este momento. Ahora, es claro que la Asamblea tiene la facultad de solicitar información, pero en este momento el trabajo de la Fiscalía está como que justamente en determinar qué pasó en esos casos. ¿Es prudente que la resolución incluya que se le solicite esa información a la fiscal en este momento? Vea, la señora Fiscal General del Estado actúa de una manera absolutamente profesional. Las facultades de los asambleístas y de la Asamblea Nacional tampoco pueden ser mermadas ni tampoco entorpecidas. Eso es el ejercicio natural de un asambleísta o de varios asambleístas que pretenden hacerlo, o de la Asamblea Nacional, efectivamente. Pero lo que hay que tener claro es que, sin duda alguna, la lucha contra la corrupción no es solamente un tema de la Fiscalía General del Estado, sino de la Asamblea Nacional del Estado. ¿Qué han hecho estas bancadas para hacer una depuración interna, por ejemplo? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué han hecho estas bancadas para que estos casos efectivamente tengan el destino que busca la ciudadanía, que es la lucha contra la corrupción? ¿Qué han hecho internamente, más allá de lo que dicen hacia afuera, ¿no? A nosotros nos sorprende que sea en este momento, en estas condiciones, y luego de haber intentado nosotros por 3 ocasiones que se emita una resolución en similares condiciones, y ningún problema con que se investiguen todos los casos. Para nosotros es incluso mejor, pero no hay que perder el foco de atención que es en este momento los casos metástasis y purga, que son graves. ¿Qué deberían hacer para depurar? Porque usted utiliza esa palabra, para depurar justamente. Precisamente hacer un trabajo interno, pues aplicar los métodos y las formas que en sus propios estatutos existen para poder identificar casos que puedan estar vinculados al narcotráfico, que puedan estar vinculados al crimen organizado, o personajes que pueden estar alrededor de sus equipos de trabajo que estén vinculados en este tipo de actuaciones. Es decir, ¿no? A lo que usted se refiere es, no pasó nada en esas organizaciones políticas ni con Muentes ni con Aliaga. No, más allá, me refiero que sí, efectivamente Muentes y Aliaga representan, digamos, la infiltración del crimen organizado en la política, sin duda, pero de aquí para adelante necesitamos que, antes que ponerle a la señora Fiscal General del Estado
a responder preguntas o a darles respuesta a las solicitudes de información. ¿Qué han hecho las bancadas para depurarse? Eso sería algo importante a conocer para que podamos tener claro cuál es el camino hacia adelante. Luego de que ya se han señalado nombres en una investigación como esta, ¿no? Depuración interna en las bancadas. La depuración interna, creo que la presidencia de la Asamblea Nacional también debería tener un discurso proactivo y no acusatorio. Es decir, hay algunos elementos que nosotros vemos que es necesario procesar para que efectivamente las bancadas, por un lado, tengan esa depuración necesaria y por otro lado, la imagen de la Asamblea Nacional no se vea golpeada con estos casos, porque a la larga, quienes también estamos siendo golpeados somos todos los asambleístas, más allá de que efectivamente la responsabilidad de estas actuaciones son de dos bancadas específicamente, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Finalmente va ligado con eso, legislador. ¿Confían ustedes en lo que está haciendo la Comisión de Fiscalización en el caso Purga o es necesario más bien conformar una comisión que incluya a otros legisladores? Vea, nosotros vemos que en el caso de la Comisión de Fiscalización la intención estuvo clara desde el principio de este periodo legislativo, que era mantener al Movimiento Construye alejado de la Comisión de Fiscalización sin presencia, precisamente porque buscaban procesar el juicio político a la señora fiscal general del Estado con la mayoría correísta conformada. Es decir, ni siquiera presentaron una solicitud, una intención legislativa de ningún tipo que no sea el juicio político a la fiscal. Cuando iniciaron el periodo legislativo, antes de presentar una ley, antes de presentar una reforma, fue el juicio político a la señora fiscal general del Estado. Está clara la intención, está clara la estrategia y creo que no deberemos nosotros jugar a ese papel de darle espacio a esa agenda de impunidad que todavía funciona en la Comisión de Fiscalización, así como en el Pleno de la Asamblea Nacional. También hay el juicio político, ¿no? Están acercándose a la Comisión de Fiscalización. Sin duda, eso es un elemento fundamental. Creemos que hay una coordinación de alguna manera para que el juicio político se mantenga, esté vigente y tenga viabilidad. Desde la primera calificación en el CAL, desde el procedimiento que se dio internamente en los estamentos de la Asamblea Nacional, ahora en la Comisión de Fiscalización apenas se inicien ya la sustanciación y eventualmente será en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando ya se midan los votos efectivamente allí. Más allá de la resolución que pueden o no, que efectivamente se va a aprobar el día de mañana, necesitamos tener claro cuál es la posición de las bancadas antes de generar una narrativa diferente que pretende distraer el análisis y la investigación de la fiscal, de que necesitamos tener certeza como asambleístas, como representantes de la ciudadanía, y la ciudadanía propiamente dicha es ¿qué posición tienen respecto del juicio político a la señora fiscal? Estábamos escuchando a los legisladores que se refirieron sobre este respaldo que se está pidiendo para el trabajo que viene desarrollando la fiscal Diana Salazar y también lo que es el tema de la proforma presupuestaria que se va a tratar este día martes. Nosotros vamos a estar atentos, llevarles más información sobre este punto que se va a desarrollar, como lo tenemos ya mencionado hace pocos minutos, que sería el respaldo a la fiscal Diana Salazar. Con esto regresamos, ustedes continúan. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias a Rolando Goyes por esos reportes desde la Asamblea Nacional. Nosotros al inicio de esta transmisión habíamos mantenido un diálogo con la asambleísta Rueda y ella señalaba, recordaba que desde la bancada Construye, a través del legislador Paul Buestán, se había presentado ya en algunas ocasiones un proyecto de resolución para respaldar el trabajo que viene realizando la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ella había señalado que iban a insistir en este tema y ahora también escuchamos estas declaraciones por parte de otros legisladores frente a lo que podría ser este respaldo desde la legislatura al trabajo que realiza la fiscal Salazar.